Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Martela, soy licenciado en enfermería, enfermero jefe de UCI 45 y en este momento estamos con la licenciada Gisela Paz y la enfermera Gisela Burgoa, ambas dos de UCI 45 turno mañana, que nos van a presentar un caso clínico, que bien como pueden ustedes ver ahí está el título. Antes de iniciar la charla o el caso clínico, le pido a todos, por favor, que muteen sus celulares, muteen sus teléfonos y bueno, evitemos la cantidad de ruido posible para evitar que la charla se interrumpa o se genere esto de detener la dinámica de la charla. ¿Les parece bien? En un momento quizás si alguien tiene una duda, una consulta, hace a través del Zoom, pide la palabra, pero lo ideal es que todos, por favor, les pido que apaguen los micrófonos de sus celulares y bueno, y los sonidos de la tele, radio y demás. ¿Les parece bien? Bueno, dejo acá a las colegas para que presenten el caso. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Gisela Paz y bueno, vamos a empezar con lo que es el monitoreo versus clínica, que es lo que hoy nos compete en esta clase. Estoy junto a mi compañera también, Burgoa Gisela. Bueno, a la hora de poder hablar el tema del monitoreo, en la terapia sabemos que cualquier paciente que llega a nuestra unidad de terapia de cuidados intensivos, por lo general el paciente va a tener un riesgo de vida y es necesario que nosotros podamos monitorizar a ese paciente que viene con una alteración fisiológica que junto con la valoración clínica y junto con el monitoreo que vamos a utilizar nos va a dar datos de cómo está ese paciente al ingreso a la terapia. Como bien dice ahí, la finalidad del monitoreo que nosotros vamos a obtener con el paciente es más que nada tener esta monitorización continua de todas las funciones fisiológicas que el paciente está teniendo en ese tiempo real. El objetivo principal es poder evaluar a través de ese monitoreo y tener una interpretación de esos parámetros que nos van dando ese monitoreo y así permitir detectar si hay anomalías, cómo está su funcionalidad y en base a eso, junto con la clínica, son las medidas que vamos a tomar en cuanto al tratamiento terapéutico que va a requerir el paciente. Cuando hablamos de clínica, tiene que ver todo con la anamnesis y la propia semiología del paciente. Uno tiene que seguir esa semiología, es una valoración que tenemos que hacer como enfermería desde cefalocaudal, que ahora en un ratito vamos a ir expresándolo y explicándolo un poco más, pero toda esa valoración cefalocaudal junto con la sintomatología, junto con el laboratorio, con las imágenes y la anamnesis que nosotros le hacemos, no propiamente a veces a los pacientes, porque vienen con sus padres, o sea, la anamnesis mayor, por ahí el mayor dato que tenemos es los padres, junto con todo eso, más la valoración y el monitoreo que tenemos, y esa clínica que con esa valoración de la semiología es lo que nos va a permitir saber qué conducta tomar con el paciente e interpretar en qué situación está ese paciente, cómo que llega a la terapia intensiva. Y bueno, y con el diagnóstico de esa enfermedad que vamos a dar, el equipo médico va a dar un tratamiento adecuado. ¿Qué dispositivos utilizamos para el monitoreo en UCI? Lo prescindible siempre que necesitamos es que, previo a que el paciente ingrese, siempre que el paciente va a ingresar, nos informan, nos avisan, nos dicen la edad, el peso, la patología, y vamos a ir sabiendo nosotros como enfermeros qué vamos a necesitar para ese paciente. Esta es una foto de un monitor multiparamétrico que seguramente todos tienen en sus terapias intensivas, que uno de los, para que vean, de los monitoreos que tenemos, las básicas son frecuencia cardíaca, la saturometría, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la PIA, que es la presión intraabdominal, el PIC, que es la presión intracraniana, la candografía, la presión invasiva, la temperatura, son diferentes parámetros que podemos tener a través de este monitor multiparamétrico y otras variables que también pueden haber, también están la presión intraauricular y la presión pulmonar, que son más en cardio, que por ahí no las nombramos acá, pero que también sepan que están y que los monitores multiparamétricos nos dan esas opciones de también monitorizar esas variables.
Bueno, a la hora de valorar el tipo de monitoreo que vamos a utilizar con los pacientes, lo vamos a poder clasificar en lo que es invasivo y no invasivo. Bueno, el monitoreo invasivo, propiamente como lo dice, es podemos controlar la variabilidad fisiológica del paciente, tener los parámetros vitales sin necesidad de invadir al paciente, sin necesidad de introducir ningún tipo de catéter o de algún tipo de dispositivo para poder monitorizarlo. Entiéndase como monitoreo invasivo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, porque colocamos los electrodos, el electrocardiograma también se valora a través de eso, la frecuencia respiratoria también se valora a través del electrocardiograma, y la saturación de oxígeno también es un dispositivo no invasivo, el saturómetro, la presión arterial, la no invasiva, con el manguito de TA, la capnografía también es una valoración que no es invasiva, va a determinar si va a estar a través de un tubo endotraqueal o a través de, si el paciente está con BNI también se puede monitorizar lo que es capnografía y es un monitoreo no invasivo, o sea, son parámetros vitales que podemos nosotros valorar sin la necesidad de, como dije recién, introducir algún tipo de dispositivo. Ya a la hora de hablar de monitoreo invasivo, sí estamos hablando de que necesitamos implementar algún tipo de dispositivo y de invadir al paciente para poder tener ese parámetro que estamos diciendo, por ejemplo, la inserción de un catéter a la hora de colocar una presión arterial invasiva, o la colocación también de una sonda vesical para poder monitorizar lo que es la presión en la vía, la presión intraabdominal, o la colocación de una derivación ventrículo exteriorizado, una DVE, o un camino que se introduce para monitorizar lo que es también la PIC. Esos son diferentes dispositivos que sí invaden al paciente, que sí nosotros lo tenemos y esos valores los obtenemos propiamente por eso, porque se necesita de ese dispositivo para que podamos monitorizar esas funciones y esos valores en el paciente. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, si bien como va a estar como separado, pero para que sea más funcional, lo que es monitoreo respiratorio, lo que es monitoreo hemodinámico y neurológico, y vamos a estar separándolo en lo que es monitoreo respiratorio y también en lo que es la valoración de lo que implica el electrocardiograma y el número que nos da el monitoreo respiratorio. También va a estar la valoración clínica que más adelante vamos a desarrollar. Y una de las cosas que más allá del monitor que tenemos, algo que utilizamos mucho en la terapia y que es también necesario, más que nada en estas épocas de respiratorias, enfermedades respiratorias que vamos a tener, el monitoreo respiratorio a través de la gasometría. Esta sí es una entidad que es un parámetro invasivo, o sea, sí o sí necesitamos obtener un catéter o una punción arterial para poder monitorizar, es importante. Todo lo que el monitoreo del gas que nosotros vamos a medir nos va a dar información sobre el estado de la oxigenación del paciente, qué presión de oxígeno va a tener, sobre el estado de la ventilación, la presión de CO2 parcial, también el estado ácido-base, me va a hablar sobre el pH, me va a hablar sobre el bicarbonato, y ahí pusimos unos valores de referencia, como valores de pH 735, 745, la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 mililitros de mercurio, y la presión de dióxido de carbono 35 a 45 mililitros de mercurio. Pusimos un valor que utilizamos mucho más en esta época a la hora de hablar de monitoreo respiratorio y qué conducta vamos a ir tomando, que es la PAFIS, es uno de los parámetros, no es aislado, es en conjunto con toda la semiología y el estado del paciente, pero es uno de los elementos que utilizamos también en la terapia a la hora de si el paciente se va a pronar, a la hora de si el paciente, si la ventilación convencional no funciona, se necesita alta frecuencia. Es un parámetro que utilizamos mucho a la hora de monitoreo respiratorio, que es la relación PAFI, que esta relación va a tener la presión arterial de oxígeno, que lo obtenemos de esta gasometría, y la FiO2. Obviamente el paciente seguramente va a estar ventilado, y la FiO2 que le seteamos es donde sacamos el valor. Y esa relación, esa división que tenemos, a ejemplo, por ejemplo, si el paciente tiene 86 de presión arterial de oxígeno y la FiO2 se queda en el ventilador de 0,6, hacemos 86 dividido 0,6, creo que me da 146 milímetros de mercurio, y ahí puse los valores de referencia. Un paciente que tiene menor de 200 milímetros de mercurio de esa división que hicimos, ya se está considerando una hipoxemia grave. Y si está en esa entidad ese paciente, si por ahí está en una posición supina, si por ahí está con un ventilador, se setea el ventilador, se setean los parámetros, se aumenta la PIP,
se aumenta la FIO si es necesario, igual hay parámetros también, que más adelante seguramente en otra charla van a ver, los parámetros fisiológicos de la monitorización del respirador, pero esta relación PAFI nos va a ayudar muchísimo a, como les decía, si el paciente está supino se lo puede pronar, o sea, uno va buscando diferentes alternativas en relación al estado del paciente. Bueno, la saturometría es una técnica no invasiva, la saturación se va a tomar a través del dispositivo del saturómetro. Este saturómetro lo que detecta son la absorción, la propiedad de absorción de la espectrofotométrica de la hemoglobina, que es la hemoglobina cuando está saturada en oxígeno, también el valor es de 80 a 100%. Es una monitorización no invasiva, como dije, continua, instantánea. También lo que permite es valorar la frecuencia cardíaca y si tiene una leve, como una desventaja, que cuando el paciente está mal perfundido, esa saturación, esa saturometría a veces no va a ser tan objetiva si el paciente está reticulado, está hipotérmico, uno también tiene que valorar esa situación en el paciente cuando se lo coloca. Y el tema de la frecuencia cardíaca, lo que nosotros también es necesario hacer a la hora de valorar la frecuencia cardíaca del saturómetro, valorarla y compararla con la frecuencia cardíaca que nos da el electrocardiograma, así que siempre hay que tener esa correlación. Bueno, es fácil de usar y es económico la saturometría. Bueno, la frecuencia respiratoria, obviamente, hablando sobre la monitorización, se mide a través de lo que es la colocación de los electrodos del electrocardiograma. También hay se puede medir cuando el paciente tiene capnografía, también se puede medir desde ahí. Y nos da una valoración numérica en realidad, si el paciente está bradipnéico, taquipnéico, los valores normales de frecuencia respiratoria oscilan en adultos, en adolescentes, en 12 a 20, y bueno, los lactantes sabemos que los recién nacidos hasta 60, y bueno, ahí vamos teniendo los diferentes parámetros normales, que es importante que sepamos la edad del paciente y sepamos los valores normales para determinar si está bradipnéico o taquipnéico. Y bueno, también permite evaluar las ondas que nos transmite el monitor de esta frecuencia respiratoria, cómo va ese movimiento rítmico también del paciente, porque se va desdibujando. Continúen, sí, desde el otro lado. Okay. Bueno, la capnografía, como es otro de los parámetros, como decía, no invasivo, que es esta valoración, esta representación gráfica de la medida de la presión de dióxido de carbono, que va en 35 a 45. Bueno, acá lo que describe es todo el inicio de lo que es el circuito de respiración, la obtención de oxígeno a través de los pulmones, pasa a los alvéolos, se produce la hematosis a través también del alvéolo capilar, llega a cada organismo, llega a la célula, y en las mitocondrias se produce lo que es la respiración aeróbica, que es lo que se detecta como ciclo de Krebs, y ahí se produce el ATP, que es el alimento de todas las células, y esa conclusión metabólica da como resultado de residuos el dióxido de carbono, que este dióxido de carbono se va a difundir a través, también de nuevo, a través del sistema venoso, y se va a ser expirado. ¿Qué tomamos nosotros de parámetros? Como nosotros tenemos acá en esta capnografía, nosotros vamos a ver esta curva cuando seteamos lo que es el canógrafo, no sé si se ve ahí, que es este valor. Bueno, es esta onda, esta curva. ¿Qué nos permite valorar esto? Este tiempo acá, fase A, que está acá entre A y B, es cuando va a comenzar la expiración, y lo que se dice que esto es el vaciado del espacio muerto. La línea de B a C nos va a hablar sobre los primeros vaciados de CO2 de las primeras partes alveolares, y lo que es de la línea de C a D, que es la meseta, que es el mayor vaciado de los alvéolos que vamos a poder tener, que la mayor expresión por lo general tiene una leve curva ascendente, que es lo normal, y la fase D y E es la finalización de la expiración y el comienzo de la expiración.
Es importante valorar la radiografía, lo utilizamos también mucho en los pacientes cuando los ventilamos. Es una herramienta que se utiliza para ventilar porque justamente nos está indicando que el paciente está ventilando, que está teniendo su ciclo inspiratorio y expiratorio. Las zonas son importantes valorarlas cuando son más sinuosiosas, más prominentes o más cerradas, por así decirlo, se está hablando que el paciente está obstruido, o cuando está como más empunteada también, o sea, son diferentes parámetros, o cuando la curva es plana es porque el paciente no está ventilado y está en el esófago, o sea, es un parámetro bastante utilizado en la terapia, que es importante que nosotros como enfermeros sepamos la interpretación de esa CO2. Bueno, a la hora de hablar sobre la valoración clínica, que va a estar acompañada de este monitoreo respiratorio, acordémonos que no solamente el monitoreo, sino que en conjugación con la clínica que vamos a tener este paciente. ¿Qué vamos a observar a la hora de observar el paciente? El sensorio. El paciente que esté muy somnoliento, muy dormido, tal vez esté hipoxémico, un paciente excitado, por este hipercárnico. Entonces es importante que nosotros podamos valorar el sensorio de este paciente. La simetría de la mecánica ventilatoria, si el paciente está simétrico, si la expansión es simétrica en ambos campos pulmonares, también es importante a la hora de cuando ventilamos al paciente, si hay una simetría, si se ventila más el campo derecho, quizás el tubo endotráqueo está metido y eso nos indica esa simetría. También si hay asimetría, si el paciente viene de una toracotomía o tuvo alguna lesión también a nivel cervical, donde pasa el nervio frénico que genera una parálisis diafragmática, vamos a notar una asimetría en esa ventilación, en esa mecánica ventilatoria. Entonces es importante conocer esos antecedentes del paciente, qué es lo que, de dónde vino, cómo vino, en qué situación en la que está. El patrón respiratorio también es importante, cómo respira ese paciente, no solamente el número, sino la calidad de esa respiración. Por ejemplo, los pacientes con acidosis respiratoria suelen tener la respiración de Kussmaul, que es una respiración donde aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la amplitud de esa frecuencia respiratoria, perdón, no cardíaca, la frecuencia respiratoria. Cuando el paciente presenta también dificultad respiratoria, cuando vemos que utiliza músculos accesorios, cuando utiliza los músculos intercostales, cuando supraesternal, cuando hay aleteo nasal, todo eso me está hablando de que el paciente pudo tener una respiración de 14 en un paciente de 8 o 9 años, pero su calidad, su patrón respiratorio y el grado de dificultad que está teniendo me está diciendo que ese paciente, no me quedo con ese 14, sino que tengo que evaluar qué le está pasando a ese paciente. También la coloración de las pieles mucosas es importante a la hora de valorar si el paciente está perfundido, si hay cianosis, si está pálido. Es importante también la valoración de la coloración porque nos sale del nivel de oxigenación de ese paciente. A la hora de hablar de la auscultación, siempre auscultar bilateral, lo que son las bases, lo que son el ápice, lo que son los lóbulos, siempre simétrico de un lado a otro. Detectar si hay murmullo vesicular, si hay hipoventilación, si esa hipoventilación se debe a que está ectasiado, hay un proceso también de neumonía, si hay sibilancias, por lo general siempre las sibilancias se dan más a nivel expiratorio, pero si hay sibilancias que puede haber inspiratorias y expiratorias, también eso nos tiene que llamar la atención, la presencia de rales, de roncus, que nos estén indicando que ese paciente va a necesitar ser aspirado, que hay algo que está interfiriendo, ¿sí? Son cosas que tenemos que ocultar y ver dentro de lo que es la clínica del paciente. Ahora en la palpación también ver los pulsos periféricos, el relleno capilar, como recién dije, que también habla sobre el tema de la oxigenación, un paciente mal confundido, también nos va a indicar el tema de si está cianótico o no. La coloración de la piel, reiterando lo mismo, y la temperatura, si también el paciente está hipotérmico, si está con un cuadro de fiebre, también eso. Un paciente con fiebre va a estar más taquipneico, así que va a tener mayor esfuerzo respiratorio, así que es importante también valorar. Y cosas a tener en cuenta en este paciente también es saber la edad del paciente para saber los parámetros normales, antecedentes del paciente. También cuando hablo de antecedentes y parte también lo que es el patrón respiratorio y la asimetría, no sé si un paciente tiene escoliosis, si tiene un pecto de escabatum, saber cómo viene ese paciente, qué cosas está teniendo. Como dije también recién, si tuvo una toracotomía y tal vez tiene una asimetría y no es propiamente por una
una parálisis diafragmática y por ahí si conocemos ese antecedente, al ver el patrón respiratorio, por ahí no nos llama mucho la atención sabiendo y conociendo. Después se va a trabajar sobre esa parálisis diafragmática, ¿no? La patología de base también. Un paciente que venga con una insuficiencia hepática, que tenga una hepatomegalia y que el diafragma no se pueda expandir, ese paciente va a tener un patrón restrictivo, como decimos, o sea, ese diafragma le va a costar ascender y descender en los procesos respiratorios, entonces es importante también conocer esa patología de base si el paciente está con algún tipo de enfermedad también, si el paciente, o el diagnóstico actual, si el paciente viene postoperatorio en una cirugía abdominal, si está con dolor, también ese patrón va a ser restrictivo. Entonces es importante saber valorar cómo está esa mecánica respiratoria, cómo está el paciente y qué hacemos en base a eso. Si está con un patrón restrictivo porque está con dolor, podemos tomar la medida, después hablar con los médicos, dar la anestesia necesaria. Y también conocer y saber... Perdón, sí, un momento. Consulta, ¿se escucha? Porque algunos en el chat están escribiendo que no se escucha. Si me quieren responder en el chat. Se escucha fantástico, chicos. Muy bien, ¿eh? Se escucha bien. Bueno, muchas gracias, seguimos. Bueno, el tema también de la medicación recibida, ¿qué medicación tuvo ese paciente al momento que lo estamos valorando? Tal vez llegamos, tomamos la guardia y lo vemos, no sé, bradineico, lo vemos con un patrón como un poco más enventecido, y quizás no tomamos la guardia y, no sé, anteriormente a ese paciente le pasaron alguna medicación de negociación, si según el procedimiento le hicieron una punción lumbar o tuvieron que hacer un estado ácido base o lo que sea y le tuvieron que pasar algo de sedación a ese paciente, necesitamos saber que cuando lo estamos valorando ese paciente está bajo los efectos de esa medicación. Son todas cosas que van en conjunto junto con el monitoreo numérico que nos da el monitor multiparamétrico, pero que es importante valorar y conjugar ese valor que tengo con la clínica del paciente, con todo esto anterior que les hablé recién. Bueno, en cuanto a la monitorización hemodinámica, esto nos va a permitir evaluar y conocer el estado del aparato cardiovascular. Nos va a permitir valorar la perfusión tisular, también si este paciente va a estar o no va a tener una oxigenación inadecuada. Para tener en cuenta siempre van de la mano lo que es pulmonar con lo cardíaco. Sabemos que hay una equivalencia entre ambos, ¿no? Que si el paciente está hipotenso, de alguna u otra manera, en algún momento esa hipotensión va a llevar a que el oxígeno no esté llegando adecuadamente a cada parte del organismo. Entonces la parte respiratoria va a tratar de compensar, o sea, son cosas que tenemos que saber que van de la mano, si bien no lo estamos dando como separados para que podamos entender y valorar por parte, pero son cosas que van en conjunto, ¿sí? Para la medición para la monitorización de la hemodinamia también nos basamos con la gasometría, igual que la respiratoria, ya que la respiración, el estado cardiopulmonar del paciente está muy conectado, así que por lo tanto la gasometría se utiliza tanto para el monitoreo respiratorio como para el monitoreo hemodinámico. Con la gasometría evaluamos la oxigenación de los tejidos, si es correcto el transporte y la oxigenación que requieren todo para que haya una mejor funcionalidad de los órganos. Con respecto a esto también evaluamos la clínica, que después vamos a ampliar un poquito más, pero es muy importante tener en cuenta eso. Y también otro monitoreo para la hemodinamia es la utilización de electrocardiógrafos, que en esto vemos las medidas volumétricas y el funcionamiento correcto de los ventrículos, cómo es la expansión de cada uno, cómo es la funcionalidad y también es importante conocer el gasto cardíaco. Bueno, después como otro signo vital importante tenemos la frecuencia cardíaca,
que esta nos transmite la información, que más que nada es visual, es verlo en el monitor. Es ver la frecuencia cardíaca, cómo es el ritmo, si tiene un ritmo sinusual, si está taquicárdico, si está bradicárdico. Después también lo que podemos distinguir con esto es, cómo es el trazado, si nos permite evaluar bueno, cómo es el ritmo, si llega a haber algún bloqueo, y con esto presentar algún tratamiento y solucionar si se requiere si se presenta alguna patología, y bueno, hablar con el médico, ver qué procedimiento podemos seguir. Después tenemos la presión arterial, que es la presión, que esta presión puede ser monitorizada de forma invasiva o no invasiva. Esto es la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos, constituye uno de los principales signos vitales. La presión disminuye a medida que va circulando a través de las paredes de las arterias y las arteriolas y vasos capilares. Como mencioné anteriormente, está la invasiva, que es mediante la colocación de un catéter, que este puede ser periférico o a nivel central. De este catéter podemos obtener muestras de sangre para tener una correcta valoración gasométrica como la que mencionamos antes, y después tenemos la no invasiva, que es la más común, la más conocida, que se usa mediante un manguito, que tenemos que tener en cuenta la edad del paciente y el tamaño, y tiene que ocupar 3/4 del brazo del paciente, o del miembro del paciente en realidad. Y la invasiva, nosotros ahora después vamos a detallar también, tenemos una forma de preparación acá, que es mediante la utilización de un domo, y donde tenemos que ver que esté a nivel de la aurícula derecha, y que tiene un presurizador también que tiene que estar bien presurizado y bien conectado al monitor. Después, por otra parte, tenemos la presión venosa central, que es la que se mide en la vena cava superior e inferior, en el lugar que esta vena llega a la aurícula derecha. Para realizar la medición de esta presión es necesaria la utilización de un catéter, que es el catéter central que utilizamos acá. Bueno, los valores normales que tenemos en los pacientes pediátricos es de 5 centímetros de agua, y en adultos entre 5 y 15 centímetros de agua. También con la PVC tenemos que tener en cuenta que una PVC baja puede darnos un indicio de que está hipovolémico, o sea que requiere de líquidos, requiere de más volumen, de más volemia, y una PVC aumentada puede referirnos como, por ejemplo, a tener un edema pulmonar, perdón. Bueno, con respecto a la evaluación clínica sobre la monitorización hemodinámica, siempre tenemos que valorar el esencial del paciente, observar y valorar las mucosas y la piel, palpar los pulsos periféricos y centrales, ver que haya simetría en los mismos, que no sean débiles, tampoco que sean saltones, ya que eso nos indican diferentes patologías también. El relleno capilar no tiene que estar enlentecido, tiene que ser menor a 2 segundos, las extremidades no tienen que estar frías, tienen que estar normotérmicas, tenemos que ver la coloración, que no tenga un color azulado, que la perfusión sea buena en la piel. También tenemos que ver la temperatura, ya que una temperatura baja, por ahí estaríamos hablando de una hipotensión, una mala circulación sanguínea. Ajustar bien los espacios intercostales, ya que también una auscultación nos puede derivar a una complicación hemodinámica. El valor ritmo diurético tiene que ser mayor a 1 mililitro kilohora, perdón. A 1 mililitro kilohora. Tenemos que ver que este ritmo diurético sea continuo, y ya que si un ritmo diurético disminuido nos puede dar una alteración en el torrente sanguíneo renal.
Bueno, después a través de dispositivos se va a hablar de los dispositivos, como habíamos mencionado, el DOMO, que lo usamos para la monitorización de la TEA invasiva. Es un domo que ahora vamos a mostrar unas imágenes que nos muestran cómo tiene que estar, a qué altura y demás. Después, bueno, tener en cuenta la edad del paciente siempre, los antecedentes, la patología de base, ya que teniendo una amnesis adecuada del paciente podemos saber qué otra cosa nos puede llevar a tener un diagnóstico exacto y lograr un correcto tratamiento. Bueno, otros parámetros a controlar tenemos, bueno, la temperatura, que los valores normales son entre 36 y 37 grados centígrados, que esta es una monitorización invasiva. Después tenemos el NIRS, que es un dispositivo que utilizamos para saber la oxigenación y el flujo correcto sanguíneo cerebral. Tenemos la PIC, que es la presión intracraneal. Este se utiliza mediante un camino, un catéter intraventricular, y es el más utilizado en pacientes neurocomprometidos y nos da una valoración exacta de la presión intracraneal, que esta debe ser menor a 10 milímetros de mercurio. Después tenemos el BIS, que es un dispositivo que no es invasivo, que mide el estado de conciencia de un paciente bajo sedación con anestesia. Con este tenemos la certeza, o lo más aproximado a la certeza de cómo está el paciente, si realmente se encuentra bajo efectos de sedación, si requiere de un rescate, si es que tiene que permanecer sedado totalmente en coma farmacológico. Y después los valores que tenemos con esto es que una BIS de 100 es un paciente que está despierto, conectado, lúcido. Una BIS de 0 no hay actividad cerebral, y una BIS idónea sería entre 40 y 60 milímetros de mercurio también, ¿no? Sí. Y que ahí estaremos con una sedación exacta. Después tenemos el PICO, que es un dispositivo que se utiliza también mediante un catéter, o sea que es de forma invasiva. Mide el gasto cardíaco por termodilución transpulmonar y estima la precarga por medio de volumen sanguíneo. Y por último tenemos la PIA, que es el monitoreo intravesical. Bueno, estos son algunos de los dispositivos que utilizamos, que no son muy habituales, pero que son requeridos, depende de la calidad del paciente. Bueno, el PIC es el monitoreo intracraneal, que es el que mencionamos anteriormente, que se va conectado a un camino intraventricular al paciente y se deriva en este monitor. Después tenemos el PICO, que es mediante el catéter, y se deriva también en este monitor, y el electroencefalograma, que es un monitoreo no invasivo, que se utiliza para una valoración en pacientes neurológicos. Bueno, como ya habíamos nombrado anteriormente, tenemos el NIRS, que evalúa el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos el BIS, que evalúa el estado de conciencia del paciente. Y este es el domo de PIA, que es algo parecido a lo que utilizamos acá en las UCI. Es intravesical, así que se conecta a la sonda vesical perdón, y tiene una prolongación donde podemos medir la presión intraabdominal y que aparece reflejada en el monitor. Y debajo tenemos el domo de la TEA invasiva. Perdón. Que nos da una medida exacta de lo que es la TEA del paciente que lo requiere. El monitoreo neurológico nos va a permitir evaluar al paciente. Si bien lo más centrado este monitoreo neurológico es más exhaustivo en pacientes que tienen alguna lesión neurológica, un paciente con traumatismo craneal, pacientes que vienen con ácido isquémico, pacientes con moya-moya, pacientes que tengan algún tipo de alteración
El material neurológico va a ser más exhaustivo a horario o si el paciente lo requiere en menor tiempo. Como decía mi compañera, el electroencefalograma no invasivo y continuo muestra todo esto, cómo está esta actividad cerebral, la actividad eléctrica cerebral de las neuronas, si hay alguna alteración, si hay algún estado de convulsiones, de disparos, entonces este monitoreo neurológico nos va a permitir valorar cómo está el paciente. No a todos se les hace el electroencefalograma, solamente a estos pacientes que tienen alguna alteración cerebral. Lo que es valoración clínica, dentro de lo que es monitoreo neurológico, lo principal es saber el estado de conciencia del paciente, la escala de Glasgow, que nos va a medir el estado de alerta, la movilidad, el habla, la movilidad de las extremidades también, si responde o no, si está conectado o no. Valorar signos vitales es importante, más en un paciente con alguna alteración del traumatismo craneal, un paciente que por ahí tenga riesgo de hacer una hipertensión endocraniana, una bradipnea, una bradicardia, una hipertensión, no están hablando de una hipertensión endocraniana, así que son importantes, la hipertensión arterial, ¿no? Son importantes valorarlas y conocer en la parte de evaluación neurológica. Las pupilas son muy importantes que podamos valorarlas, más en pacientes que tienen algún tipo de lesión o daño cerebral, para la simetría, ver que estén asimétricas, ver la reactividad, qué reactividad tienen la vea luz, si están mióticas, si están puntiformes, si están midriáticas, uno tiene que valorar porque ese tipo de valoración nos va a estar hablando de cómo está el paciente, por ejemplo, hablando de la hipertensión endocraniana, que las pupilas estén midriáticas y reactivas, nos está hablando de un estado muy crítico del paciente. La función motora, que también es importante valorar, que también la valoramos en parte con lo que es la escala de Glasgow. Si bien también la función motora los médicos evalúan y nosotros podemos valorar el tema de todos los reflejos que el paciente va a presentar. Bueno, ¿qué acciones de enfermería para este tipo de pacientes? En cuanto a todo el monitoreo general, son estos. Bueno, como mencioné mi compañera anteriormente, lo primero y lo principal es preparar la unidad acorde al paciente, verificar que los dispositivos a utilizar estén en condiciones y funcionantes. Tenemos que saber la edad del paciente, el peso, tenemos que saber la historia clínica también, tenemos que saber la anamnesis del paciente, la patología de base, antecedentes familiares, edad, peso. También tenemos que, con el tema del monitoreo, con el monitor multiparamétrico, tenemos el electrocardiograma, que tenemos que respetar la distancia entre los espacios intercostales, valorar el ritmo cardíaco. Dentro de esto tenemos también el saturómetro, valorar que la correcta colocación y el funcionamiento del saturómetro, que es muy indispensable, y ver que los miembros donde se vaya a colocar no estén fríos, tengan una reticulación, ya que si se coloca un saturómetro en la mano de un paciente que está hipotérmico, que está frío, no nos va a dar una real saturometría. Tenemos la presión invasiva que se realiza mediante la utilización y colocación del manguito, que este debe ser acorde al tamaño del paciente. Tenemos la presión invasiva, que bueno, como hemos nombrado, tenemos que corroborar que el domo esté calibrado y que esté a la altura de la línea media de la aurícula derecha. Evaluar la onda, que tenga buena onda, para saber que está en un funcionamiento correcto. Adecuar las alarmas según el paciente, según la edad, según el peso, y evaluar el sensor del paciente siempre. Tener una valoración hemodinámica, respiratoria en conjunto, y esto puede ser, si es un paciente crítico, puede ser invasiva, como lo estamos mencionando, por medidas de gasometría y valoración clínica, que eso siempre es un conjunto. Bueno, ahora vamos a presentar dos casos clínicos.
Bueno, ustedes viendo este monitor, ¿cómo se imaginan que sería el estado del paciente? ¿Cómo estaría invadido? ¿Estaría aire ambiente? ¿Cómo creen que mediante lo que fuimos explicando, mostrando un monitor multiparamétrico, cómo creen que estaría el paciente? Hago un stop ahí. Contesten en el chat, porque si no, si van a hablar todos juntos va a ser un lío. Si quieren, pongan en el chat y yo lo voy leyendo. ¿Les parece bien? No, explicando. Sí, se han explicándolo porque invadido, dice uno. Alguien del hospital militar, supongo, dice que está invadido. O sea, obviamente supone una TEA invasiva, está con tuendo traqueal porque vemos una onda de capnografía y demás. Estoy de acuerdo. Sí, también en RM dice alguien, María Beatriz. Bueno, este monitor podría correlacionarse con un paciente de aproximadamente 1 año de edad, con un diagnóstico de bronquiolitis. Se encuentra en RM con un tubo endotraqueal número 4 con balón, fijo en 12 centímetros en comisura labial. Está conectado a la RM, como bien dijimos, con un modo de ventilación control. Tiene, bueno, a la auscultación, bueno, por el monitoreo vemos que está invadido, tiene una presión arterial invasiva, tiene una vía central también, y se trata de medir la hipertensión corroborada con una invasiva con una no invasiva, por eso tiene 2 mediciones. Tiene una monitorización de CO2 que se ve ahí, y a la auscultación podemos decir que se escuchan rales, se escucha hipoventilación en ambas bases, se escuchan sibilancias, y esto concuerda con la parte respiratoria, ya que si vemos el capnógrafo, la onda que marca es un paciente broncoobstruido, un paciente atrapado. Acá lo que tenemos que hacer como cuidados de enfermería, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer en base a este monitor. No sé si quieren tirar una Si idea. quieren proponer en el chat qué intervenciones de enfermería haría cada uno en su servicio con este tipo de monitor. Obviamente no estamos viendo el paciente, pero con este monitor que comentaron algunos está invadido. Comentaron, como dijo acá Gisela, que el niño tiene ARM, que está en turno de entregar. ¿Qué cuidados de enfermería tendrían sobre este monitor? Nadie comenta nada. Que sigamos, porque capaz que se tarda el chat en llegar. Continúa. Bueno, más que nada con la clínica, también si uno ve también el respirador, puede ver que también puede estar sonando la alarma de presión máxima, y la auscultación que hacen mis compañeras con sibilancias y la capnografía que nos está dando un parámetro oído. Creo que lo que deberíamos de hacer es obviamente utilizar broncodilatadores, porque este paciente está con una crisis, es un bronquiolito, así que está con una crisis obstructiva. O sea, lo principal es optimizar esa parte del paciente en la parte respiratoria. Los demás parámetros estaban bien. Algo que también de este paciente, el SBS era -2, así que no es que estaba despierto ni compitiendo, sino que estaba teniendo un cuadro de broncoobstructivo. Sí, perdón, Giselle. Aquí dice alguien que haría evaluación clínica, que la clínica es soberana. Claudia responde, bueno, nos felicita. Y bueno, hace una pregunta: ¿es importante saber el monitor y la clínica? Yo digo sí, pero... Son las dos cosas de la mano, por eso la idea fue poner solo el monitor para que ustedes nos tiren preguntas, pero bueno, el corto tiempo es tirano acá, así que la idea es que podamos interactuar, que ustedes nos preguntarían de la anamnesis del paciente según ese monitor. Pero las dos cosas van de la mano, o sea, no es que el monitor de un lado y la anamnesis o la versión clínica del otro, no. Como dijimos al comienzo de la charla, lo dividimos en partes separadas para que sea más óptimo a la hora de poder ustedes, entre todos, poder aprenderlo, pero van de la mano.
lo que es monitoreo con la clínica van en conjunto, no pueden ir separados nunca. Y hay un caso número 2 que también pusimos, Que este es como que responde la pregunta del monitoreo de clínica. claro, Que siempre se correlacionan mucho los dos y no es uno sino otro. Acá tenemos un monitor de un paciente pediátrico también de 1 año que marca que está taquicárdico, 182 de frecuencia cardíaca, según el monitor está hipoxémico, tiene 80 de saturación y también está taquipneico, 52 de frecuencia respiratoria. Está normotenso, y esto podríamos decir que es un paciente que está desaturando, a lo mejor con esos 52 de frecuencia respiratoria estaría taquipneico, estaría con dificultad respiratoria, podríamos decir que está con aleteo nasal, podríamos decir que tiene unas extremidades frías, que que está reticulado, que tiene una coloración azulada. Sin embargo, este monitor es el monitor de un paciente de 1 año que estaba llorando, prealta, sin requerimiento de oxígeno, sin requerimiento de medicación, se alimenta por pecho materno, buena ingesta bioral de alimentos semisólidos y sólidos, y como dijimos, cursó una bronquiolitis, que fue el monitor anterior, y ahora está prealta. Por eso es que se correlaciona la clínica con el monitoreo. Uno viendo en este monitor pensamos que es un paciente crítico, sin embargo es un paciente que está llorando y está prealta. O otra de las cosas que también puede pasar y podemos ver es que realmente el paciente, el saturómetro sea el correcto y que esa frecuencia cardíaca, esa taquicardia que está presentando el paciente, si yo les diría que es el mismo paciente lactante, prealta, que está reticulado, que está dormido, que esa presión, como dice Manuel, se fue tomada hace 1 hora y media y la mamá te dice que lo intenta despertar y está dormido, uno con toda esa clínica de que está dormido, mal perfundido, no se despierta, por más que tenga un trazado de electrocardiograma, el paciente puede estar cursando una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en ese caso, si yo estoy viendo ese parámetro, ese monitor, tengo que acercar al paciente, si veo esa clínica del paciente, me tengo que acercar, tocar pulsos centrales, obviamente, y correlacionar que, por más que tenga actividad eléctrica que nos está dando el electrocardiograma, este paciente puede estar cursando un paro. Así que más que nada queríamos optimizar eso, no llevarnos solamente por lo que vemos en el monitor, sino que evaluar también la clínica del paciente. También otra cosa que podemos ver es el trazado de las ondas. O sea, el trazado del electrocardiograma es correcto, marca una clara taquicardia. El trazado del saturómetro no se ve bien, no es regular, y puede ser por ambos dos casos, que esté en paro y no tenga pulsos, y por eso es que no esté frío, esté hipotérmico, y por eso es que no puede censar bien el saturómetro, y otras porque el otro paciente estaba llorando, entonces no censa por el movimiento y todo. Y lo mismo pasaría con la frecuencia respiratoria. Bueno, como conclusión podemos decir que el mejor monitoreo para un paciente es un profesional de enfermería competente e idóneo que lo valore con frecuencia, ya que tomar una conducta anticipativa, valorando la clínica, mejora la supervivencia y la calidad de vida de nuestros niños. Bueno, muchas gracias a Gisela y a Gisela, las dos ya son Gisela, ambas enfermeras de UCI 45. Bueno, para ir resumiendo, mi comentario es que, bueno, enfermería es 24/7 al lado del paciente, todos sabemos, si bien nosotros tenemos la fortuna y la dicha de poder tener mucho monitoreo, pero eso nada va a reemplazar el ojo humano, en este caso el ojo del enfermero, que va a estar ahí 24 horas al lado del paciente, con lluvia, con sol, con frío, y bueno, lo ideal es que siempre nos guiemos por la clínica. El monitoreo es una ayuda extra y nosotros tenemos la suerte de tener monitoreo central, pero uno no implica que las recorridas, ya sea diurnas, vespertinas o nocturnas, tienen que ser en la terapia. Y bueno, siempre trabajando, como digo, con todos juntos, ¿no? Si bien estamos los enfermeros, siempre al lado del paciente también tenemos a los médicos, a los kinesiólogos, y no nos tenemos que olvidar de ver el paciente, ¿sí? Hacer la anamnesis, el examen físico, porque si bien hoy hablamos de monitoreo y la clínica, también tenemos que ver otras situaciones del paciente.
Nosotros acá priorizamos la seguridad del paciente también, ¿sí? Barandas elevadas, identificación del paciente, y eso no hay ningún monitor que nos reemplace, ¿sí? Yo le agradezco a las dos colegas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer en el chat, hágalo y lo esperamos. Hola, buen día, Javi, perdón que intervenga. ¿Cómo están? Felicitaciones, Hola, Gra. chicas. Felicitaciones. Bueno, no importa, hoy no estoy ahí presencial. Gracias, Javier, por la mano ahí. Y a ustedes, chicas, por haber interpretado un poco lo que uno quiere a veces transmitir a los colegas, ¿no? Que muchas veces en todos los discursos o en todas las presentaciones que hacemos, control de signos vitales, monitoreo invasivo, y pasamos a lo que sigue. Y la verdad que ver en detalle cada uno de los parámetros nos hace pensar, ahí siguen escribiendo, que la presión diastólica, que la reposición de líquidos está bueno porque que un monitor nos haga pensar un montón de posibilidades que le estén pasando al niño, eh, hace que nos anticipemos a los problemas, ¿sí? Así que bueno, esta era un poco la idea de la clínica versus el monitoreo. No siempre todo lo que dice el monitor es palabra santa y uno tiene que implementar un tratamiento, sino que uno tiene, como decían las chicas, corroborar con la clínica que estos números respondan al estado del paciente. Y bueno, creo que fueron más que claras. Las felicito, son un orgullo para el hospital. Les agradezco un montón que estén ahí. Gracias, Javito, nuevamente. Eso era todo lo que quería decir. Bueno, gracias a vos, Gladys, como siempre que fuiste la maestra, la mentora de la mayoría de los enfermeros de UCIP 1, y bueno, como siempre tu legado va a estar en el hospital. Bueno, hubieron más de 70 dispositivos conectados hoy. Les agradecemos un montón porque sé que es un día complicado, que está entre medio de un feriado largo. Y bueno, y la verdad que sabemos que están todos los hospitales preparándose para estos días que se vienen. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si quieren agregar algo las chicas. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse nuevamente, y bueno, como dice Gladys, creo que se va a compartir en YouTube, en el canal de YouTube de la OCDE, y para el que no lo pudo ver o lo quiere volver a ver al caso. Y bueno, que tengan todos un buen día y un buen fin de semana largo.